Dios les bendiga en esta tarde maravillosa que Dios nos recaló para poder compartir su palabra. Los saludo con la paz del Señor a todos los que están del otro lado. Por primera vez le queremos dar gracias a Dios por esta bendición de poder permitirnos una vez más compartir su palabra. Es un día domingo, este día lo hizo también el Señor y damos gracias a Dios porque Dios también los domingos habla, no solamente los días de semana, sino los domingos también Dios habla. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Saludo a Tucumán que están mirándonos y bueno, crean en la petición que trajeron a esta mesa de trabajo que Dios va a responder a su petición. El hecho de compartir la petición, de poner la petición, de mandar la petición, significa fe. Estamos creyendo en el poder de la oración. Así que doy gracias a Dios por cada uno de aquellos que se han tomado el tiempo para estar del otro lado. Y si tiene alguna petición, puede escribirla sin ningún problema y al final de la prédica estaremos compartiendo su petición. Así no solamente oramos nosotros, sino también la Iglesia de Jesucristo, todos aquellos que se comunican, que están en las redes sociales, también podemos orar a favor de la persona que pone la petición. Así que Dios les bendiga mucho y ya llegamos de vuelta al domingo. Parece que el domingo fue ayer, el domingo pasado. Y bueno, ya estamos en el próximo domingo y damos gracias a Dios porque podemos contarlo, podemos disfrutarlo y podemos compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por el ayuno y oración que estuvimos hoy a la mañana, de 8 de la mañana a 13 horas, donde estuvimos batallando espiritual y físicamente también, porque a veces hay dolor de cabeza, hay dolor de estómago, hay apetito, lo que nunca hace quiere hacerlo. Bueno, pero es una batalla, ¿no? Es un tiempo que nosotros le dedicamos a Dios para buscar el favor de Dios y también para orar por Argentina y todo el mundo. Oramos en nuestro ayuno y oración, oramos por el globo terráqueo, la tierra completa, lo que conocemos y lo que no conocemos. Y esa es la bendición que los hijos de Dios estamos para bendecir. Así que damos gracias a Dios por esta bendición de que usted esté del otro lado escuchando la palabra de Dios. Y hoy vamos a darnos cuenta, a través de la palabra, cómo Dios escucha el clamor de sus hijos, Y vamos al principio, donde estaba el pueblo hebreo, estaba siendo esclavo de los egipcios. Y ellos clamaron a Dios porque eran esclavos. Los egipcios le hacían hacer las cosas que ellos no querían hacer. Y bueno, hay un trasfondo feo detrás que no vale la pena compartirlo, de lo que le hacían hacer a los hebreos, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. El pueblo egipcio, que era adoradores de dioses ajeno a la voluntad de Dios, ellos eran esclavos de ellos, fueron esclavizados por ellos, pero ellos se acordaron, como en esta pandemia, millones de personas se acordaron que hay un Dios. Y los hebreos también, mientras estaban pasándola más o menos dentro de todo bien, estaban ellos contentos de una cierta manera, porque le hacían hacer cosas, pero después vamos a compartir la palabra en el libro de Éxodo capítulo 2, es el libro escrito por Moisés. El segundo libro del Pentateuco es el libro de Éxodos. Es el segundo libro, Génesis y Éxodo. El Pentateuco es los 5 primeros libros que escribió Moisés. Así que damos gracias a Dios porque Dios no solamente estuvo con su pueblo hebreo, sino también está con nosotros que somos su pueblo. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra de bendición. Repito, si tiene una petición, no importa cuál fuese, todas las peticiones que hemos hecho, Dios ha respondido hasta hoy, porque Dios no está ajeno a nada. Así que, y todos tenemos una petición delante del Señor, estoy seguro, todos tenemos una petición, pero qué bueno es presentársela a Dios esa petición.
para que después clamemos a Dios juntos, oremos a Dios, creamos en el poder de la oración, creamos que Dios te escucha, creamos que Dios me escucha, porque es una realidad, Dios nos escucha. Y mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23, vamos a leer 3 versículos, y dice Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Lo primero que se acordaron, murió el rey, porque ahora se le iban a ver fea. Si antes estaban esclavos, pero no de lo peor. Ahora cuando murió el rey, ahí venía lo peor para ellos. Entonces, dice que clamaron, se acordaron, ¿no? Porque fíjese que mientras tanto, si usted lee el capítulo 1 al 2, no habían clamado, porque estaban esclavos, recién esclavos, estaban siendo esclavizados. Y ellos clamaron, y dice que, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es decir, que ya no querían ser más esclavos, ya no querían ser más esclavos de lo que estaban haciendo los egipcios con ellos. Pero ellos se acordaron, ¿no? Se acordaron de su Dios, del verdadero. Porque mientras estaban en Egipto, los egipcios querían que ellos adoren a sus dioses. Y ellos se rehusaban, por eso los castigaban. Entonces, pero ahí, en el medio de ese dolor, ¿no? En el medio de ese cansancio físico, cansancio mental, porque yo me imagino, nunca fui esclavo humanamente, pero me imagino que el esclavo no tiene tiempo para dormir. Si el amo se levanta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a la hora que sea, tiene que estar al servicio, tiene que ser el primero que se levanta, el último que se acuesta, y si recién se acostó y al amo se le ocurre tomar un té, lo levanta, no importa que usted recién se haya acostado, porque usted es un esclavo, ¿no? Y antes nosotros éramos esclavos. Ahora vamos a ir a esa parte. Pero ellos tenían una esclavitud física, una esclavitud física y también una esclavitud espiritual. Si no lo libraba Dios, nadie podía librarlo. Por eso ellos se acordaron de Dios. Ellos dijeron: no nos olvidemos que tenemos un Dios, que es el primer Dios que existió en el mundo. No hay otro Dios fuera de él. Entonces dice que ellos clamaron con motivo de su servidumbre. Y el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios había hecho un pacto con los profetas anteriormente, que Él iba a ser su Dios. El pacto estaba hecho, pero ellos fueron esclavos después, perdieron su guerra, fueron esclavos, y ahí estaban viviendo como esclavos, durmiendo como esclavos, comiendo como esclavos. Todo era lo que se movían, donde se movían, todo era como esclavo. No tenían un momento de libre. Soy libre. No. Ellos abrían sus ojos y veían su realidad. Se acostaban y veían su realidad. Estaban sentados, veían su realidad. Cosa que no tenían mucho tiempo para estar sentados porque lo tenían bastante movidito. Por eso se cansaron, y se acordaron. Se acordaron del único Dios verdadero. Y el versículo 25, y dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mire qué tremendo. Cuando ellos oraron, porque no es que Dios se alejó de ellos se alejaron de Dios para hacer su voluntad. Y así hoy lo traemos a nosotros. En esta pandemia hay millones de personas que se están acordando de Dios. En estos tiempos, ¿no? De que empezó la pandemia, de que muchas personas tienen miedo, muchas personas no salen de su hogar, no quieren ni tampoco que lo visite nadie, ni siquiera el cartero puede tener una carta porque capaz que le pega un tiro del lado adentro, porque tienen miedo ya, tienen un miedo que se apoderó de la persona. Pero qué bueno es que si alguien está escuchando, está viviendo esa situación, pueda levantar sus ojos
y buscar la verdadera respuesta que viene de Dios. El Señor tiene promesas para sus hijos y ellos eran sus hijos. Ellos eran la promesa, ellos eran sus hijos. Dios le había prometido a sus padres, había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y qué bueno, ¿no? Que cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios, Dios nos reconozca como hijo, que esa es la base fundamental. Podemos ser un erudito en la Biblia, podemos hacer una oración extensiva, pero si no somos reconocidos por Dios, no somos sus hijos. Y qué bueno es que en esta tarde, que si hay alguien del otro lado que nunca haya recibido a Jesucristo en su corazón, este es el día, porque no estamos por casualidad del otro lado, ni yo estoy de este lado por casualidad, sino porque Dios lo permitió por algo y para algo, para que si hay alguien del otro lado que nunca recibió a Jesús, hoy tenga la seguridad de, al recibir a Jesucristo en su corazón, para ser hijo de Dios, para que Dios nos reconozca como hijo. Dios al mundo entero lo reconoce como su creación, pero solamente el cielo, el reino de los cielos está para los hijos, para lo que Dios está reconociendo que somos sus hijos. Mire qué importante y qué bueno es poder entregar nuestra vida a Jesucristo, para que a partir de ese momento nosotros pasemos de creación a ser hijo de Dios. Pero qué tremendo, ¿no? Y nos damos cuenta que Dios los reconoció, y gloria al Señor, ¿no? En este ayuno que hicimos hoy y en esta oración que tuvimos, este tiempito corto, ¿no? Pero sabroso, donde estuvimos orando los unos por los otros, donde hubo palabra de Dios, donde hubo un cierre de oración, donde hubo un comienzo de oración, donde presentamos el ayuno, donde declaramos una palabra, donde terminamos entregando el ayuno, declarando que recibiremos buenas noticias. Y eso es lo que a Dios le agrada, que sus hijos, lo que Él reconoce como sus hijos, entonces puedan hacer la voluntad de Dios, porque su pueblo está para interceder por aquellos que no son hijos, para aquellos que no son hijos puedan ser hijos a través de la oración de fe y a través de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros podamos entregar nuestra vida a Cristo, y es una oración de poder, son palabras de poder, no son palabras sencillas, porque la palabra de Dios no es sencilla, la palabra de Dios tiene poder. Cuando uno ora tiene poder, no es una oración sencilla. Antes a mí me hacían orar diferente, a través de alguien, no de Jesús, me querían hacer llegar a Dios y hacía un montón de rituales, pero cuando entregué mi vida a Cristo me di cuenta que hay un solo camino para llegar a Dios, que es Jesucristo, y que la oración, la palabra que yo declaro tiene autoridad, tiene poder, porque va creyendo, voy creyendo, va con fe la palabra de Dios. No es una oración sencilla, es una oración de poder, porque cuando uno entrega nuestra vida, entregamos la vida a Jesucristo, Dios comienza a hacer un rompimiento espiritual. Dios comienza a sacar los miedos, por ejemplo. Dios comienza a sacar la falta de perdón. Dios comienza a sacar los nervios, el mal carácter, el espíritu de impulso que nos hace ser impulsivo. Es decir, que la oración tiene poder. Algunas personas pueden creer que la oración es sencilla, pero no es sencilla la oración, porque estamos hablando, estamos entregando nuestra vida al Señor. Ahora, si lo decimos de labios infligidos, por supuesto que va a ser una oración más, pero si lo hacemos creyendo, como este pueblo que estaba en esclavitud, ellos clamaron a Dios, clamaron, y mire que clamaron de tal manera que llegó a los atrios de Dios. Y eso es lo que hicimos hoy. Eso es lo que tratamos cada vez que ayunamos y oramos. Queremos que llegue al atrio del Señor, que llegue a los oídos de Dios, y que Dios nos reconozca como pueblo, nos reconozca como hijo, y que Él responda a nuestras oraciones. Y qué bueno es que si tú tienes una petición, tienes algo que cambiar, algo que le pides a Dios, que quizás no estamos esclavos físicamente. Por eso vuelvo a repetir,
No estamos esclavos físicamente. Yo no conozco la esclavitud físicamente, pero sí fui esclavo. Muchos años, hasta los 28 años, fui esclavo del insulto, de los malos pensamientos, de la mentira, del cigarrillo, del alcohol, de lo esto, de aquello, del otro. Fui esclavo, era esclavo, hasta que un día fui esclavo también de los curanderos, fui esclavo de los hechiceros, ¿entiendes? De los agoreros, fui esclavo, me tenían de aquí para allá y lo que ellos me decían yo lo hacía, era esclavo, pero a los 28 años entregué mi vida a Cristo y dejé de ser esclavo para ser libre a través de una oración de poder, de una oración de fe que cambió mi vida para la gloria de su nombre y para mi bendición. ¿Me va entendiendo? Entonces yo clamé a Dios, y cuando uno clama a Dios, y mire qué tremendo, ¿no? Una oración. Pareciera que la palabra no se ve. Por supuesto que la palabra no se ve. Lo que uno habla no se ve, pero llega a los oídos de Dios. Porque Dios tiene un oído tan sensible que Él dice, yo escucho tus pensamientos. Yo escucho, Daniel, tus pensamientos. Él escucha nuestros pensamientos. Pero acá lo más impactante es que ellos se dieron cuenta que eran esclavos. Y ojalá que cada uno de nosotros nos demos cuenta si somos esclavos de algo. Si estamos siendo esclavos de algún pensamiento inadecuado, de alguna palabra inadecuada, de escuchar cosas que no tenemos que escuchar, hablar cosas que no tenemos que hablar. Ojalá Dios quiera, porque Dios quiere, pero que nosotros querramos que Dios se lleve ese espíritu de esclavitud. Como puede ser también los miedos, los malos pensamientos, la mentira, la murmuración, el chisme, los malos deseos, el odio, el rencor, raíz de amargura. Somos esclavos, la depresión, la fobia, somos esclavos de esos espíritus. Pero quiero decirte que hoy, si tú clamas a Dios como hizo su pueblo, y si tú clamas a Dios, y si no eres pueblo, a través de una oración de fe, por eso es la oración de fe, no es sencilla la oración, es una oración de fe, una oración de poder, que en los aires espirituales hay un rompimiento espiritual. Ya no somos esclavos del dolor, no somos esclavos del odio, del temor, somos libres porque hicimos una oración de fe, una oración que tiene poder en la esfera espiritual, terrenal, carnal, familiar, matrimonial, laboral, en nuestra salud y en nuestra finanza, porque es una oración de fe, porque estamos creyendo. Por eso dice el Señor en Santiago, cuando ores, ore con fe, creyendo lo que le estás pidiendo que vas a recibir. Qué tremenda la palabra de Dios, ¿eh? Y ellos se acordaron de su Dios. Y a veces nosotros también nos acordamos de esa manera. Quizás andamos livianamente, y cuando hay un problema, nos pasa todo. En alguna oportunidad nos pasa, nos pasa. Tenemos que saber que, dice el Señor, el que esté firme siga orando para no caer en las trampas del diablo. No estoy hablando caer sexualmente, sino también podemos caer en el miedo, en un montón de cosas que usted ya sabe. ¿Para qué vamos a repetirla? Si ya sabemos en lo malo que a Dios no le gusta. Pero qué bueno es que a través de la oración, del clamor a Dios, en esta pandemia escucho dónde vamos, dónde voy. Yo escucho siempre lo mismo. Y hay miles de personas, millones en el mundo, que están acordándose de Dios. Acordándose de Dios. Y lo bueno es que Dios no es vengativo. Dios no dice, tantos años te hablé y vos no quisiste hacer caso. No, Dios no es vengativo. Dios está esperando que tú y yo le hablemos. Por eso en Mateo 11:28 Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Vení tranquilo, acércate a mí, no huyas de mí, porque yo quiero lo mejor para tu vida. Yo no quiero que vivas de esa manera. Yo quiero que tengas un cambio espiritual, mental, físico, familiar. Yo quiero bendecirte. Yo tengo pensamientos de bien para tu vida, no de mal. No corras, no te alejes. Mi palabra tiene poder, mi palabra tiene autoridad en la tierra y en los cielos y en los aires. Mi palabra, dice Dios, tiene autoridad. Por eso es importante que siempre nos acordamos de Dios. Yo se lo digo por experiencia. Cuando yo no era cristiano, me acordaba de Dios cuando me pasaba algo malo, o cuando quería zafar de alguna circunstancia. Uy, Dios, sálvame de esta.
o sacame de esta, o cuando me golpeaba o me golpeaban, sacame este dolor, Dios. Y si existí, Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Entiende? Siempre también yo era un egipcio, aunque no estaba en Egipto, porque también me acordaba de Dios en mi esclavitud, en ese dolor o en esa desesperanza o en ese sufrimiento, me acordaba de Dios a través de la circunstancia. Pero qué bueno es que tú y yo nos acordemos de Dios todos los días, todo el día. No es que tenemos que andar Dios, 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 no, pero que sepamos que donde tú vas, donde tú vives, Dios está contigo. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Yo no soy omnipotente, omnisciente y omnipresente, no, pero Él sí. Él está en todos los lugares a la misma vez. Él puede contestarnos a todo. Él sabe todo de nosotros. Y Él está contigo en tu casa, está conmigo en mi casa a la misma vez. Porque Él dice, yo estoy contigo. Mateo 28, 20 dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. La parte B del versículo 20 dice, yo estoy contigo. Créele a Dios. Que donde vos vas, donde yo voy, lo que hago, lo que toco, lo que miro, lo que como, Dios está conmigo. Pero acuérdate de Él, no en los peores momentos, acuérdate todo el tiempo. Porque el error que cometió el pueblo de Israel de acordarse en los peores momentos. ¿Por qué llegar a ser esclavo o seguir siendo esclavo? ¿O por qué permitimos que el diablo nos haga esclavo de algo pudiendo ser libre? Porque Jesús dijo, conozcan la verdad, dijo Dios. San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué bueno en esta tarde que podamos entender el mensaje que Dios nos quiere hablar. A mí primeramente, que yo pueda saber que Dios quiere que yo sea libre. Dios no quiere que yo vuelva atrás, no quiere que sea esclavo. Por eso yo he decidido seguir a Cristo, como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo. La cruz está delante, donde Cristo pagó por mí y el mundo quedó atrás. Me estoy esforzando día a día para llevar esa cruz delante mío. Hay circunstancias que quieren que el enemigo quiere que nosotros dejemos la cruz y volvamos atrás, pero lo cancelamos en el nombre de Jesús, lo declaramos inoperante ese pensamiento y seguimos adelante batallando, sabiendo que yo no estoy solo, que el Señor está conmigo. La diferencia con el pueblo de Israel es que Dios no estaba con ellos, Dios estaba en el cielo, y ellos por eso clamaron y llegó la voz de ellos, la oración, el clamor al cielo. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice que el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Lo recibimos en nuestro corazón. Por eso San Juan capítulo 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Él. Significa que me dio derecho a decir que yo soy su hijo. ¡Qué bueno! El hijo del creador de todas las cosas. Por eso yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño del mundo. Qué bueno, que tú tengas también este pensamiento, que yo diga, que tú puedas decir en donde te encuentre o con quien te encuentre, yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Saber que soy el hijo del Dios viviente, que puede cambiar, que puede transformar, que puede hacer visible los milagros, las liberaciones, la sanidad, los arrepentimientos. Dios hace todo visible. Lo que para nosotros es invisible, para Dios es visible. Por eso es importante, ¿no? Lo que el Señor los reconoció. Y eso me impactó, esa palabra. Me reconoció el Señor. Cuando yo clamo a Él. Hoy clamaba a Dios en mis oraciones, pidiéndote por un montón de necesidades, muchas y cada vez más. Nuestra familia, porque yo tengo una familia muy grande, algunos conozco, algunos no, pero bueno, por los que conozco y por lo que no me conozco, también le pido a Dios
misericordia, que también los guarde, los cubro con la sangre de Cristo. Declaro que también ellos van a ser sus hijos, porque esa es la oración de fe, cuando uno pide con fe, creyendo. Hoy me manda la hermana Jessie un mensaje, gloria a Dios, que me dice: estoy ayunando con mi prima, que ella también hace poquito entregó su vida a Cristo, con mi tía que hace un poquito se entregó a Cristo, y estoy ayunando con ella, le enseñé lo que es la oración, lo que es el ayuno, y yo digo, gloria a Dios. Y es una joven nueva en el camino del Señor, pero le creyó a Dios, le predicó a la familia, y los que aceptaron, compartieron, y hoy estaba re feliz. ¿Y cómo no vamos a estar feliz si nuestros seres queridos están compartiendo con nosotros el ayuno y la oración? Así como yo me pongo feliz que la iglesia está orando, está ayunando, todos aquellos que tomaron un tiempo para acompañarnos, así como el pueblo, todos juntos oraron. También que oraron separados, pero ahí estaba una situación que todos juntos orábamos. Por eso cuando nos congregamos, cuando estamos en la iglesia, oramos todos en conjunto por diferentes peticiones, y Dios no se va a volver loco. A veces dicen, ¿cómo puede saber Dios qué pide aquel o qué necesita el otro? Porque Dios es Dios. Él es soberano, nosotros no. Él sabe lo que vos pensás y lo que pienso yo, y yo no sé lo que tú piensas ni tú sabes lo que yo pienso. Pero el Señor sabe todo. Antes que terminemos de hablar, sabe lo que le vamos a pedir, porque tiene esa capacidad, porque es Dios soberano. Entonces ellos se reunieron todos juntos, se buscaron unos a otros. Vamos a clamar a Dios, porque sabemos que es el único que nos puede librar de esta esclavitud. Y hay personas que son esclavas del vicio, droga, alcohol, delincuencia, un montón de cosas, homosexualidad, lesbianismo. Hay un montón de cosas que son esclavos, pero yo estoy seguro que si claman a Dios, Dios nos hace libre, porque Dios te dice, y Dios me dice en esta tarde, que para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso también el Señor habla, ¿no? Habla de los pecados, ¿no? Que el único pecado que Dios no perdona es el pecado contra la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Pero todo pecado Dios lo perdona. Por eso no te sientas frustrado, no te sientas frustrada si le has fallado a Dios, si le he fallado a Dios, porque cada uno sabe cómo anda delante de la presencia de Dios. Entonces es tiempo que nos volvamos de corazón al Señor y que podamos decirle: no quiero ser yo más esclavo de esta situación. Yo me declaro libre en el nombre de Jesucristo. Yo recuerdo en un bautismo, un joven lo iba a bautizar, y este joven me dice: pastor, yo fumo, ore por mí antes de entrar al bautismo. Y yo le digo: ¿vos crees que Dios te lo puede sacar? Amén, me dijo. Listo, te declaro libre de ese vicio en el nombre de Jesús. Se bautizó, se levantó de las aguas, salió nuevo, y hoy, para la gloria de Dios, está sirviendo a Dios con un corazón sincero, humilde, y Dios lo usa. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros le creamos, porque para Él no hay nada imposible. Por eso Dios dice: ¿habrá algo imposible para mí? Nada es imposible para Dios si le creemos. Por eso el pueblo se acordó, ellos la estaban pasando más o menos de entrada, pero cuando murió el rey, sonaron. Porque mire lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto, mire qué tremendo, ¿no?, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Exactores son los capataces que los tenían mal, ni dormir podían. Comían raba, comían cebolla, comían puerro. No tenían como nosotros un guiso, una polenta. No había, ¿entiendes? No había como ahora. Hoy tenemos para elegir los alimentos, pero un esclavo comía eso, era como un cerdo. Si se acuerdan la historia del hijo pródigo, lo que le tiraban al cerdo, las chauchas, el puerro, eso era lo que comían los animales, y como esclavo le daban lo peor. Pero Dios dice que: y he oído su clamor
a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Oh, bendito Dios. Quiere decir, amado, amada, hermano, hermana querida, amigo, amiga que estás del otro lado, Dios conoce tu situación. Dios no está ajeno a nada. Ese Dios quiero presentarte. No un Dios que a mí me decían que si me portaba mal me castigaba. No, no, no. Un Dios de amor. Un Dios que te abraza y que te hace sentir que te ama. Un Dios que está con los brazos abiertos y te dice, vení, ya no luches más vos con tu fuerza. Ya no quieras cambiar lo que tú no puedes cambiar. Deja que yo voy a pelear por ti. Y ese es el Dios que yo conozco, y es el Dios que yo predico, es el Dios que yo le enseño a la iglesia, que tienen que saber, no un Dios castigador, un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que me dice que yo tengo que perdonar a mi prójimo 490 veces por día. Ese es el Dios que yo predico, el Dios que me dice tenés que perdonar siempre, Daniel. Hagan lo que hagan, te digan lo que te digan, te critiquen, no te critiquen, vos tenés que perdonar, así como yo te perdoné a ti. Oh, qué buena esta palabra, ¿eh? Yo sé que en el área espiritual, en la esfera espiritual, hay un rompimiento en el nombre de Jesús cuando oramos y creemos por fe que para Dios no hay nada imposible. Quizás hasta hoy pensaste que tu oración no llegaba al cielo raso porque le has faltado a Dios o le has dado la espalda a Dios. Quiero decirte que Dios te escucha. Y sabes una cosa, Dios te llamó y Él conoce tus virtudes y tus debilidades y las mías, y Él tiene misericordia de mí primeramente y también de vos. No es para abusar, no es para caminar como nosotros queremos, pero la misericordia de Dios, la misericordia de Dios está presente. Y quiero decirle más, yo nunca puedo decir nunca peco, porque dice Dios en 1 de Juan, el que dice que nunca peca, le hace mentiroso a Dios. Significa de consciente o inconsciente podemos pecar, pero ahí estamos arrepentidos delante de la presencia de Dios, pidiéndole misericordia, pidiéndole perdón. Quizás ofendimos con los labios a alguien, o hablamos mal de alguien, o escuchamos algo mal de alguien, o juzgamos a alguien. Qué bueno es en esta tarde preciosa que Dios nos regaló, que podamos decirle, Señor, yo ya no quiero ser esclavo. No quiero ser esclavo de la murmuración, de la mentira, del pecado, del chisme. No, Señor. No quiero ser yo juez. Yo no soy juez. Ni yo como pastor soy juez. Tú no eres juez tampoco, por más apóstol o pastor que seamos. No somos jueces. Jesús dijo, yo no vine a juzgar, vine a salvar lo que se había perdido. Y de Jesús, lo han criticado a Jesús. Él siendo el Hijo de Dios, le decían que era Satanás que obraba a través de él. ¿Cuánto más a nosotros? Por eso hay que descansar en el Señor. La palabra dice, lo que oímos tenemos que retener lo bueno y lo malo desechamos. Porque si hay alguien que no se le escapa nada de mi vida y de tu vida, es Dios. Es Dios. Por eso es que Dios tiene misericordia. Y por eso dice que por un camino va a venir a acusarte Satanás y por 7 huirás. ¿Entiende? Y muchas veces han criticado, por supuesto, en la familia, fuera de la familia, pero qué bueno es descansar en Dios. Antes, cuando no era cristiano, quería regalar todos los golpes, a los gritos, a los insultos. No, ¿cómo? No. Pero de que tengo a Cristo en el corazón, lo dejo todo en las manos del Señor. Y los necios que crean lo que puedan decir alguien de alguien, porque son necios, porque ni conocen la persona y hablan sin conocer, la palabra lo llama necio, lo dice tonto, aquellos que están creyendo lo que el diablo habla. Eso es lo que dice Dios. Necio son aquellos tontos que creen lo que otros dicen de alguien. Porque yo he aprendido, miren, me he quemado, con todo respeto lo digo, me he quemado en el camino del Señor por prejuzgar. Me he quemado, porque escuchaba que alguien me decía algo, yo también afirmaba lo que me decían. Y un día el Señor me dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién te puso como juez? Si yo te puse a vos como mi hijo para que intercedas, y si algo escuchás, retené lo bueno y desechá lo malo. No te preocupes, que a vos se te va a escapar, Daniel, pero a mí no se me escapa nada, dice Dios. Entonces, qué bueno es
490 veces tenemos que perdonar. Y eso los cuesta, y te defraudan en el dinero, y te defraudan como persona, te defraudan como familia. Déjalo en las manos del Señor. Hablan de ti, cosa que no es cierta. Déjalo en las manos del Señor. No quieras justificar nada, porque cuando el diablo toma la mente de una persona, esa persona cree todo lo que le dicen de ti o de mí. Todo. ¿Entiende? Pero el que es espiritual va a saber dividir las cosas. Va a saber orar, que acá vamos ya a la palabra donde Dios nos dice que tenemos que orar y dejar todo en las manos del Señor. Por eso es tan importante el perdón. Muchas veces, miles de veces perdoné, como también miles de veces me habrán perdonado, porque yo no soy perfecto, he cometido errores, pero he aprendido a no volver a hacerlo. Que eso es lo bueno. ¿Podemos tropezar con una piedra? Sí, pero no podemos tropezar 2 veces con la misma piedra. ¿Podemos tropezar con otras piedras diferentes? Sí, pero no podemos tropezar siempre con la misma piedra. Entonces hay algo que nos está fallando, hay algo que no le dejamos el lugar a Dios. Por eso es el clamor a Dios. Que el diablo no nos haga esclavo, que el diablo no nos haga creer lo que él quiere que nosotros creamos de un hermano, de una hermana, de un pastor, de un líder, que no creamos lo que el enemigo dice, porque somos esclavos a eso. Somos esclavos, aunque no querramos, somos esclavos. Y la bendición que tenemos nosotros, que Dios nos hizo libre una vez y para siempre. Por eso es tan importante lo que dice el Señor. Dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y yo sé que quizás te aflige lo que digan de ti, la verdad, quizás te molesta, pero como ustedes saben, los que me conocen, que yo siempre predico y le digo, si es mentira, déjalo. Si es verdad, ponete a cuenta, pedí perdón, que con el perdón se arregla todo. Porque es la bendición y lo que Dios nos manda. Y si no te quieren perdonar, no te preocupes. Yo conozco hermanos que lo criticaron, le dijeron un montón, y yo no lo juzgué al hermano. Porque después el Señor saca a luz la verdad. Porque después veo que este hermano necesita de este hermano y el hermano le abre la puerta. Entonces ese es el Hijo de Dios. No te preocupes, no te defiendas. Si vos tenés un juez, yo tengo un juez. En tu familia, en mi familia, yo tengo un juez y tú tienes un juez. Pero lo importante es que no seamos esclavos de querer justificar todo. Dejémoslo en las manos del Señor, que Dios se va a hacer cargo de todo. Así como este pueblo. Dios oyó y vio y oyó su clamor. A causa de lo que lo esforzaban a su pueblo para que hagan doble el trabajo, triple, que no descansen, pues he conocido, y Dios ha conocido sus angustias. Y no va a conocer las nuestras, si es el mismo Dios, si no cambia. Por eso es importante lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios es el que nos hace libre. Y le voy a leer algo que he escrito, ¿no?, a través de esta palabra que Dios me permite compartir con ustedes. Los egipcios oprimían a los hebreos y como en cualquier grupo estaba sometido, como cualquier grupo que está sometido a la esclavitud, al chisme, a la murmuración, a no obedecerlo a Dios, en hacer la voluntad de la persona, no de Dios. Entonces se forman grupos porque se forman. Mire, le voy a contar algo. En el cielo el diablo formó un grupo de ángeles para querer destronarlo a Dios. ¿Y no va a pasar acá en la tierra? Sí, se forman grupos. Sí. ¿Pero para qué? Para poder querer avergonzar a otro. Cuando Dios dice, mira la viga que tienen tus ojos para ver la paja que tiene el ojo de tu hermano. Entonces, como cualquier grupo sometido, los hebreos se quejaban de su situación. Las quejas se dirigían no solo a los egipcios, sino también a su Dios. No solamente se quejaban de los egipcios, sino se quejaban a dónde está Dios que no nos saca de esta esclavitud. Pero ¿quién se metió en esa esclavitud? Uno mismo se mete. Uno mismo se mete en esa esclavitud. Y si no nos saca Dios, por eso acabamos de leer el capítulo 2 del libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Y Dios escucha nuestros ruegos y puso en marcha un plan para libertar. Y miren, Dios también
puso a través de Jesús. Lo mismo pasó. Tuvo que enviar a Jesús. Dios planificó, porque ya vio que el hombre no se volvía a Dios. El hombre seguía pecando, seguía haciendo cosas aberrantes delante de Dios. Y tuvo que enviar a su Hijo para que se corte ese pecado, para que se corte esa maldad. Tuvo que enviar a Cristo, el Señor, para que nosotros podamos tener una nueva relación con Dios. Mire qué tremendo. Pasó lo mismo, estaban esclavos y nosotros también estamos perdidos, pero Dios puso un plan en marcha. Envió a Jesús para que nosotros podamos tener la oportunidad de mirar al cielo y saber que Dios está para nosotros. Qué tremendo, ¿eh? Qué bendición. Ocurrió lo mismo. Lo mismo. Dios planificó con Moisés la libertad. Y con nosotros el Señor planificó con Cristo nuestra libertad. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios ahí donde se encuentre, si está creyendo en el Señor. Porque Dios planificó, Dios hizo un plan para que la humanidad no se pierda. Así como hizo con Moisés, que planificó las plagas para que el pueblo salga de la esclavitud, abrió el mar para que ellos lleguen a la tierra prometida. Y mire qué tremendo que Dios también planificó a través de Cristo, lo envió al mundo, se entregó en la cruz, soportó los clavos en sus manos, soportó la corona de espino en su cabeza, soportó los clavos en los pies. Dios tenía un plan con Jesús y el plan fue perfecto en la antigüedad y en la nueva, y con Jesucristo Dios perfecto hizo el plan. Planificó con Moisés y le salió perfecto. Porque no falló Dios, falló el hombre, siempre fallamos nosotros, no Dios. Y con Jesús planificó la salvación del mundo. Y a través de Jesucristo yo soy salvo y usted es salvo. Y si no es salvo hasta el día de hoy, hoy si entrega su vida a Jesucristo, también puede ser salvo. Por eso Dios veía que éramos esclavos de todo. No vamos a nombrar de vuelta, pero de esclavo de todo. Pero acá el Señor, Dios, Padre bueno, misericordioso, este Dios que no castiga, este Dios que liberta, este Dios que tiene misericordia, planificó, hizo un plan, formó un plan para la salvación nuestra. Oh, qué bendito, qué glorioso nuestro Dios. Qué glorioso nuestro Dios, qué bueno es Dios. Podemos decir que es bueno porque tiene misericordia. Yo no tengo misericordia como la de Dios. Usted no tiene misericordia como Dios. Pero quiero decirle que Dios tiene misericordia de mí y de usted. Porque Dios formó e hizo un plan para que la humanidad no se pierda. Mire, la tierra prometida, el pueblo de Israel, salieron a la tierra prometida. Y eso va a pasar lo mismo. Eso va a pasar lo mismo cuando Jesús venga a buscar a la iglesia. Jesús antes de partir dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que estamos creyendo y nos esforzamos a hacer la voluntad de Dios. Nos esforzamos, yo por lo menos me esfuerzo a hacer la voluntad de Dios. Pero Dios querido, a través de Jesús, Él quiere que nosotros también disfrutemos de la vida eterna. Qué tremendo, ¿eh? Aquí había un lugar, una ciudad donde fluía la leche, la miel, donde había en abundancia todo. Y eso Dios lo preparó para su pueblo, pero se quedaron en el medio del desierto por desobediente, por escuchar la murmuración. Murmuraban contra el siervo de Dios, murmuraban. Y no llegaron a la tierra prometida. Las otras generaciones más jóvenes llegaron, pero ellos no llegaron por murmurar contra Dios y contra el hombre que Dios había puesto para que sea su guía. Porque fíjese que el único que escuchaba a Dios era Moisés. No era ni a Josué ni a Caleb. Solamente lo escuchaba a Moisés, Dios. Por eso es tremendo, querido. Es tremendo que tomemos una decisión. Y si estás ayunando y orando, tomemos la decisión que Dios con esta lengua bendiga, confiese,
declare la bendición que Dios tiene para el mundo entero. Por eso en esta pandemia muchos se acordaron de Dios, pero hay otros parece que no tienen problema, que siguen la misma vida. Y así va a venir el Señor. Y entonces va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el desierto. Por desobedientes se quedaron en el desierto. Y cuando el Señor Jesús venga a buscar a la iglesia, oiga, veme bien, en esta tarde, cuando el Señor Jesús venga a buscar a la iglesia, dice que muchos dirán, pero Señor, eso está hablando de nosotros, los pastores, los apóstoles, los que tenemos responsabilidad, ministerio dentro de la iglesia, colaboradores, líderes, pastores, copastores, ancianos, porteros, todos vamos a responder delante de Dios. Y muchos le vamos a decir, pero Señor, yo en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre sané a los enfermos. Y el Señor lo va a decir, váyanse, yo a ustedes no lo reconozco. Esto significa que no nos reconoce Dios como hijo. No es porque Jesús no lo quiera, porque Él murió por todo. Es que nosotros tomamos la decisión a quién servir, a quién querer escuchar. Yo quiero escuchar a mi Padre. Por eso cuando escucho las prédicas de mis hermanos, porque si hay algo que he aprendido, honrar mi casa. Puedo escuchar cualquier otra prédica, sí, no soy de escuchar. No soy asiduo en eso, pero yo prefiero escuchar a mis hermanos que lo conozco, que están en el ministerio con nosotros, que son de bendición y que Dios lo va a sorprender en esta pandemia. Dios va a abrir cosas tremendas para aquellos que están honrando el lugar, que están honrando el lugar que Dios lo ha puesto. Por eso es tan importante, queridos, que aprendamos de una vez por todas que el pueblo que Dios sacó de la esclavitud se quedaron en el desierto por murmuradores, por desobedientes, por no hacer la voluntad de Dios, por no esperar en Dios. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. Por no esperar el tiempo de Dios, queriendo trabajar para Dios, nos vamos de un lugar, nos vamos del otro lugar. Espérate, si Dios te trajo al ministerio es para bendecirte. Si Dios te llamó para que estemos juntos es para usar tu vida, no es para que estés sentado. Pero sí el Señor quiere que nosotros seamos como Él quiere moldearnos. Él nos quiere moldear para que seamos sus hijos. No que seamos creación. Ya nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la creación. Ahora nos trajo a la luz admirable que es Jesucristo. ¡Qué tremendo! Para que podamos decir con libertad, mi hermano Jesús, Él pagó el precio por mí. Él derramó su sangre por mis pecados. ¿Quién soy yo para jugar al prójimo? ¿Quién soy yo para hablar del prójimo? Si el que pagó por mí es Jesús. Yo estoy contento y feliz porque Dios me hizo salvo. Yo estaba perdido también, pero una oración de poder, una oración de fe. Por eso digo que no es sencilla, no es una oración sencilla, es una oración de poder, donde cambia, donde hay un rompimiento, donde Dios nos saca de la esclavitud, de donde estamos, en los vicios, lo que fuese. Dios nos saca de ahí y nos hace libre para que podamos disfrutar esa libertad, que dice que Él nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz, para poder ver con ojos espirituales, para que ya no veamos con ojos carnales, sino que veamos con ojos espirituales. Por eso planificó con Moisés el Señor la salida. Qué tremendo, ¿no? Que Dios planifique contigo y conmigo la salida de un familiar que está esclavo en el pecado, en algún vicio, en alguna costumbre, o en el curandero, en el macumbarismo, o en la hechicería, o en la magia negra, o en la gorería, y que vos seas ese hombre, seas esa mujer que Dios te ha escogido para sacarlo de esa esclavitud. Qué tremendo, ¿no? En esta tarde, qué bueno Dios, cómo me está hablando a mí. A mí me está hablando el Señor también primeramente. Y tú que escuchas también, el Señor te está hablando. Déjate usar por el Señor. No te dejes usar por el enemigo. Déjate usar por Dios. Deja que la carne muera. El ayuno y la oración significa eso. La carne se sujeta al Espíritu. Lo que Dios te diga, lo que el líder te diga, lo que el pastor te diga, siempre y cuando esté en los parámetros de Dios, hazle caso, porque es para bendición, porque Él te ama, te lo está diciendo. Dios me habla a mí, porque me ama, para que yo cambie. Dios es el que me ama.
Y yo tengo que también hacer lo mismo. Por eso planificó Dios a través de Moisés una salida. Y a través de Cristo también Él planificó que el mundo sea salvo. Por eso no tenemos palabra para agradecerle a Dios lo que hizo por mí. Y así como el apóstol Pablo dijo, yo soy deudor de Cristo. ¿Cómo yo no voy a decir que soy deudor? Sí, Señor, yo también soy deudor. Le debo todo a mi Jesús. No puedo pagar nunca lo que Él hizo. Él entregó su vida por amor a la humanidad. Por eso San Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que pague por todos los pecados del mundo, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Grande mi Jesús, mi misericordioso. ¿Cómo no nos vamos a tomar de la mano de Jesús? ¿Cómo no le vamos a abrir el corazón y decirle, ven Señor Jesús, manda ese fuego que consuma todo lo que a ti te parece que está mal delante de tu presencia? Porque lo que planificó con Moisés, tremendo, así también planificó con Jesús, para que nosotros tengamos un solo camino para llegar a Dios. San Juan 14:6 es el único camino que Dios nos dejó para llegar a Dios. San Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Significa que no podemos buscar camino alternativo, pero nos vamos a encontrar al final con una pared. No podemos llegar a Dios, pero cuando llegamos a través de Cristo vamos directamente a ese camino, a ese encuentro maravilloso que un día, no sé cuánto tiempo falta, pero que un día vamos a tener ese encuentro con el Señor y lo vamos a ver cara a cara. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Por eso es importante lo que dice el salmista en el Salmo 121. Dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al rebaladero, y no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda. Escuche, Dios no duerme. Por eso es tan importante tomarlo como padre, porque no hay padre carnal que no duerma. Pero Dios te dice, yo no duermo. Las 24 horas estoy para ti, para escucharte, para cuando tú estás durmiendo, para guardarte, cuando vienen las pesadillas, cuando vienen los sueños feos, ahí yo estoy para libertarte. Solo tienes que levantar los ojos y clamar a mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es alzar los ojos ahí donde está el Señor! Y de ahí viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Cristo. Por eso es importante, amigo, amiga, si estás por primera vez, hermano, hermana, hoy haz un corte. Haz un corte. Todo lo que no te edifica, sácalo. Que viene de parte del enemigo que te perturba la mente, sácalo. Deja que el Señor use tu vida. Si Dios te está usando y si usted y yo dejamos todo lo que no corresponde en la presencia de Dios, estoy seguro que el Señor seguirá promocionando nuestras vidas. ¿Dónde vamos a terminar? Físicamente no sabemos, tenemos una convicción, una seguridad, que sé dónde vamos a terminar espiritualmente, gozando en la nueva Jerusalén. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Qué bueno es. Defiende a tu hermano. Ora por tu hermano significa defenderlo en la oración. No lo critiques. Si otro lo critica, déjalo. Vos decirle, Señor, tené misericordia. Tené misericordia. Déjalo. Ora por él. Bendecilo para que tú recibas bendición también. Por eso el Señor planificó la liberación de su pueblo y seleccionó al profeta Moisés. Mire a quién seleccionó. Había muchos, pero Dios dijo no a Moisés, que significa sacado del agua, porque usted ya sabe la historia. Y así Dios planificó también, vuelvo a repetirte en el nombre de Jesús, te llamó a ti
para que tú seas tu profeta en tu casa. Y el profeta no es aquel que viene aquí, dice el Señor, el Dios te... No. Estamos hablando que tú profetices lo que dice esta palabra. Lo que yo estoy haciendo ahora, estoy profetizando lo que Dios dice a través de su palabra. Esta es lo que hemos compartido, es la palabra de Dios. Los profetas del Señor son diferentes. Por eso dice el Señor en Éxodo, en uno de sus mandamientos, dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Hoy van a escuchar un montón de personas que dice, aquí me dice el Señor, y el Señor no dijo nada, porque está todo escrito lo que están diciendo. Entonces el Señor no te lo dijo. Uno tiene que decir, así dice el Señor en su palabra. Así dice el Señor en su palabra. Y eso es lo que uno tiene que hacer como hijo de Dios. Entonces Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo. Por eso estamos leyendo el capítulo 3, 1 al 10. Y a través de Moisés, Dios hizo saber que tenía mucho más poder que todos los dioses de Egipcio. A través de Moisés, Dios hizo saber que tiene más poder que todos los dioses de Egipcio. Por eso le mandó las 10 plagas y por eso el diablo no pudo hacer más nada, porque fue vencido en el nombre del Dios Altísimo. Y Dios también quiere usar nuestras vidas para que nosotros avergoncemos a Satanás, para que el diablo no use nuestra vida para su propósito. Cuando yo era herramienta del diablo, hoy soy herramienta de Dios, y tú tienes que ser lo mismo, herramienta del Señor, para que Dios use tu vida y que tu familia, que mi familia, que el mundo a donde nos movemos sepa que nuestro Dios tiene autoridad sobre todos los dioses paganos de esta tierra. Aleluya. Y segundo, trajeron, mire qué tremendo, tenían más poder que los dioses de Egipcio. Y segundo, trajeron consigo la libertad de su pueblo. Trajeron la libertad. Mire qué tremendo. Fueron libres porque Dios abrió el mar rojo para que ellos lo crucen libremente. Y los egipcios que lo perseguían para matarlo ya no estaban. Y así vas a ver vos, si permaneces en la oración, en el ayuno y te dejas usar por Dios, todos aquellos que te digan cosas que no es verdad, vas a verlo con tus propios ojos, cómo andan, cómo viven. No es porque uno le desea el mal, sino que dice Dios, ay, con aquellos que sean piedra de tropiezo para mis pequeñitos. Y nosotros, tú y yo, somos los pequeñitos del Señor. Qué tremendo es la palabra de Dios que nos trae en esta tarde. Qué bendición. El Salmo 141. Mire qué tremenda la palabra del Señor, lo que Dios nos dice a través de su palabra. El Salmo 145, versículo 19, nos dice el Señor, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Escuchó? Cumplirá Dios el deseo, es decir, las peticiones que nosotros le presentamos a Él, a los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Y nosotros somos salvos por fe. Somos salvos porque le estamos creyendo a Dios. Por eso es tan importante el clamor de un hijo de Dios. El clamor de los santos. Por eso, gloria a Dios por todos aquellos que se han podido unir al ayuno y a la oración. Porque estoy seguro que aunque le pidamos peticiones personales, también le pedimos peticiones globales, donde oramos por el mundo, donde oramos por nuestros seres queridos. Vuelvo a repetir, conocemos y no conocemos, porque a veces no conocemos el árbol genealógico nuestro. Pero sí yo digo, Señor, te pido, Padre, misericordia, y los nombro a toda mi familia, y después digo, por mi descendencia, la mía y la de mi familia, y que yo no conozco, y a los que conozco los nombro y los bendigo en el nombre de Jesús, para que también el Señor nos guarde. Y qué bueno es lo que dice en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa esto, amados queridos? Que cuando nosotros oramos hoy en nuestra habitación, clamando a Dios, yo voy a ver en el nombre de Jesús cada petición hecha,
porque le estoy creyendo a Dios. Yo he declarado victoria para toda mi familia. He declarado liberación, sanidad para toda mi familia. He declarado que el Señor los guarda, aunque ellos no estén en el camino, pero sí Dios los guarda. ¿Sabe por qué? Porque la oración del justo tiene poder y puede más que todo, dice Dios, para que nosotros escuchemos que nuestra oración tiene poder, pero no se va a cumplir en el tiempo tuyo o mío, se va a cumplir en el tiempo de Dios. Por eso necesitamos creerle a Dios. Dios cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Es lo que necesitamos hoy, que todos alcemos los ojos a los cielos, de donde viene nuestro socorro. Primero, orar con autoridad de Dios significa orar con fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios y orar, porque Dios sabe si tengo fe o no tengo fe. Porque yo he conocido y conozco muchas personas que tienen una fe terrible, pero cuando algo les pasa, se derrumban como una montaña de arena. La arena tiene la montaña, pero viene el agua y la desparrama enseguida. Y yo digo, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Qué pasó? ¿Por qué le echan la culpa a Dios? ¿Por qué reniegan con Dios por lo que le pasó? Entonces, qué bueno es que cuando lo primero, orar con autoridad de Dios, significa orar con fe, creyendo. Creyendo. El tiempo lo sabe el Señor. Lo segundo, creamos que Dios oye tu petición. Creamos que Dios oye nuestra petición. Si yo estoy creyendo, oro con autoridad, oro con fe, entonces me voy a dar cuenta que Dios oye nuestra petición. Tercer punto, orar tenazmente y pacientemente hasta que se cumpla la voluntad del Señor. En eso consiste la oración verdadera. Orar con fe, creyendo lo que hicimos hoy. Nos tomamos 5 horas para hablar con Dios, porque le estamos creyendo. 5 horas para decirle al Señor, no solamente orar por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestro cónyuge, por nuestra familia, sino también por los vecinos, por los barrios, por el mundo, por Argentina, por las autoridades de Argentina. Orar al Señor. Qué bueno es que Dios escucha tu clamor. Nunca digas Dios no me escucha porque se tarda en cumplir la petición. Siempre tené presente que se va a cumplir en los tiempos de Dios. Dios te bendiga en esta preciosa tarde que el Señor nos regaló. Damos gracias a Dios por todos aquellos que están trayendo la petición delante de la presencia de Dios. Hoy quiero decirle que oramos por todas las peticiones que llegó a nuestro celular o en la página. Hemos orado por todo, gracias a Dios. No nos conocemos a la mayoría, pero llegaron a nosotros las peticiones y oramos al Señor. Y cuando nos toca orar, también oramos por las peticiones, las que ya, gracias a Dios, que Dios ha contestado muchísimas peticiones. Dios ha contestado. Por eso es importante la palabra de hoy. Decide no ser más esclavo. Decide. No podemos decir no puedo, porque Filipenses 4:13 dice, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Mire, hay gente que dice, no, pero yo me drogo, no puedo dejar la droga. Y yo le dije a un joven, le digo, yo te presento a alguien que salió de ese trastorno emocional, mental. Te lo presento, y se lo llevé, le presenté, y me dice, no lo puedo creer. Sí, créelo, yo era así, le mostraba los brazos, le hablaba de igual a igual. El que era brujo tampoco puede decir que Dios no lo puede hacer. Dios lo puede cambiar, porque hay gente que Dios la sacó de la hechicería, de la brujería. El que fumaba, el que tomaba, el que robaba. Hay testimonios, el que era homosexual, hay pastores que antes eran homosexuales, Dios le dio la libertad. El lesbianismo, también lo mismo. Dios es el único que nos puede hacer libre. No hay otro que nos pueda hacer libre. Por eso es tan importante que uno puede decidir con el Señor si quiere un cambio o no quiere un cambio, aunque a Satanás no le guste. A Satanás no le va a gustar el cambio. Pero a tu familia, tus seres queridos, los que te aman, los que te quieren bien, Dios y ellos
también quieren un cambio. Por eso damos gracias a Dios por cada petición que traen acá a este lugar para que podamos orar. La hermana Jessica da gracias a Dios porque hoy estuvo en familia en el ayuno. Gloria a Dios, qué bendición. Fátima da gracias a Dios por su sobrinito, está internado pero le dio negativo el hisopado. Mañana le dan el alta. Pide oración por Graciela y Norma, sanidad. Pide también oración por sus vecinos que anoche pelearon y hay heridos. Mire cómo el enemigo nos hace pelear entre vecinos, hasta se matan, se lastiman, uno está preso, el otro en el hospital, y eso es lo que hace el enemigo, Satanás. Pero los que creemos en Dios tenemos que batallar en nuestros barrios, tenemos que orar para que eso no ocurra. Hugo da gracias a Dios por el cumpleaños de su nietito y su aniversario de casado. Feliz aniversario, amado querido. Con la hermana Alicia saludan a los hermanos de la Casa de Restauración, la Rea 98. Da gracias por el grupo de oración y porque siempre están. Gloria a Dios, que el Señor te bendiga, hermano querido. La hermana Loli Amarilla pide oración por sus hijos Joel y César desde Paraguay. Mire qué tremendo. Llega hasta Argentina, significa que la página llega. Tenemos que seguir orando para que Dios también, declaramos que la hermana Loli Amarilla, sus hijos van a estar libres en el nombre de Jesucristo. Nosotros no llegamos a Paraguay, pero el Señor llega. Para Dios no hay distancia, no hay lugar o montaña o muralla que pueda detener el poder de la oración. Oramos por Joel y César y lo declaramos libre en el nombre de Jesucristo. Liberación y conversión también para ellos. La hermana Claudia Maidana pide por Maximiliano liberación y conversión. Así es, declaramos en el nombre de Jesús. Mirta Cabral quiere saber algo de su papá Julián y pide por su pareja Anderson. Se quieren casar. Estamos orando de la primera vez, hermana, que llegó esta petición. Estamos orando, declaramos que vas a recibir buenas noticias. El Señor te va a sorprender en el nombre de Jesús. Liliana Moreno pide por ella y sus hermanos que Dios les siga dando fuerzas para salir de las adicciones. Recibe en el nombre de Jesús la fortaleza del Señor. Ya no soy esclavo de la droga, no soy esclavo del alcohol, del cigarrillo, de la delincuencia, de las malas costumbres. Ya no soy esclavo, lo tenemos que declarar y creerlo. Patricia pide por Argentina y el mundo, por el COVID-19. Vamos a estar orando. Mi hermana Betty da gracias por la palabra y pide oración por su familia, liberación y conversión. Gustavo Villalba pide por sus hijos, Nahuel, Leo, Lucía, y por su familia, conversión, liberación, en el poderoso nombre de Jesucristo. Vamos a orar ahí donde usted se encuentre. Orar es hablar con Dios y vamos a hablar con Dios. Como lo hicimos hoy, vamos a declarar la bendición de Dios sobre cada petición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Padre querido, por la petición de Jessica, declaramos, Señor, liberación, conversión, Padre, por toda su familia, Padre querido, cúbrelo, guárdalo, por la petición de mi hermana Fátima, a favor, Señor, de Graciela, de Norma, sanidad, liberación, Padre querido, Señor, por sus vecinos, Padre, que se han peleado, Dios, se han corrido riesgo de muerte, ten misericordia, libéralo, Padre querido. Te pido por mi hermano Hugo, por su familia, Señor Jesús. Recibimos su bendición, recibimos su saludo. Señor, mi hermana Loli Amarilla, Padre, desde Paraguay, Señor, tú escucha, sorprendela, Señor, con su hijo Joel y César, liberación, conversión, Señor, háganlos libres, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por Claudia Maidana, pide por Maximiliano, liberación y conversión, Padre querido. Por mi hermana Mirta Cabral, Señor, pide por Julián, su papá, Señor, sorprendela. Por Anderson, su pareja, Padre, que quieren casarse, Padre, quita todo obstáculo en el nombre
nombre de Jesús y sorprendela, que un día golpee en la puerta y que sea su padre, Dios mío. Haz el milagro, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, por la petición de mi hermana Liliana, por ella y sus hermanos, Señor, que tú le sigas dando fuerza para dejar los vicios, Padre, el 100%. Limpia, Señor, limpia su sangre en el nombre de Jesús de Nazaret. Por mi hermana Patricia, Dios, que está pidiendo por Argentina y el mundo entero, Padre, por esta enfermedad del COVID-19. Tené misericordia y seguí guardándonos, Padre querido. Por mi hermana Betty, Señor, liberación y conversión por su familia, por la familia de Moura también, Padre. Glorifícate y sorpréndelos, Dios mío. Por mi hermano Gustavo, Señor, por su hijo Nahuel, Leo, Lucía y por toda su familia, liberación y conversión, querido Padre. Señor, esta petición declaramos, Padre, una vez más, hecha está para la gloria de tu nombre. Hecha está para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre querido. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo compartido en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo virtual a la distancia y un adiós no es para siempre, sino es un hasta luego. Y me despido con esta palabra: Shalom Adonai, Shalom.